Bueno, buenas tardes a todos. Ya en unos momentos vamos a dar inicio al en vivo. Estamos esperando que se conecten algunas personas más, entonces si pueden compartir el enlace del envío. Vamos a tratar un tema que es pues, supremamente pertinente para estos tiempos, que es la telepráctica. Nos va a estar acompañando la profesora Silvia Raquel Montoya, quien ha estado aplicando precisamente esta modalidad de, con todo el pecho por delante durante la pandemia, tanto en las prácticas con los estudiantes como en su ejercicio profesional. Entonces en un momento la vamos a tener con nosotros. Entonces les agradezco mucho si comparten el link con sus conocidos. El fono, la telepráctica es algo que concierne a todas las áreas de la salud, enfermería, psicología. Entonces, tenemos un buen público al cual alcanzar el día de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están escuchando bien mi voz? Gracias por confirmarme. Bueno, entonces hola, profe, ¿cómo está? Gracias. Hola Juliet, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. no, gracias a ti, profe, por aceptar. Sabemos que en estos tiempos y con la virtualidad es a veces difícil ponernos de acuerdo para encontrarnos y te agradecemos mucho sacar el tiempo para compartir con nosotros tu conocimiento, pero también toda esa experiencia que has vivido como docente, como profesional, en todo este cambio, en toda esta normalidad que ha producido la pandemia. Entonces te agradecemos mucho porque creo que hay muchas cosas que hay por decir en el tema, ¿no? Más allá de que sea difícil, de todos los, como el impacto que ha traído en nosotros como estudiantes y como profesionales, hay que hablar un poco de las soluciones que hemos encontrado, ¿no? Y de los beneficios de estas soluciones, de qué tanto se proyecta esto a largo plazo, si solo va a durar mientras que la pandemia, digamos, transcurre. Bueno, todas estas cositas que ya vamos a profundizar durante esta horita que tenemos de encuentro. Bueno, voy a esperar unos Así minutos es, más Juliet. Ok. y arrancamos.
Bueno, porque yo creo que ya es hora. Ok. Entonces, oficialmente damos apertura a este evento, a este FUNAPRENDE, con la profesional Silvia Rodríguez. Eh, y primero que todo la quiero presentar como mi profesora, como alguien cercano que ha acompañado mi proceso de formación. La profe me ha inspirado a amar toda el área del lenguaje. Gracias a ella, digamos que muchos de nosotros hemos decidido profundizar en todo lo que tiene que ver con lenguaje infantil y lenguaje en el adulto. Adicionalmente, a quién es ella para mí, a mis ojos, como mi docente, como mi profesora. Ella es pues fonoaudióloga, también es administradora de empresas, tenemos un perfil aquí bien interesante, poco común. Ha hecho varias especializaciones en gestión social y en audiología. Y ahorita está haciendo la maestría. Profe, ¿me confirmas? ¿Ya está terminada o la estamos? Ya la terminé. El día que empezó la pandemia, me gradué. Bueno, entonces tenemos a la recién graduada, a la docente recién graduada de la maestría en educación. Recuerdo mucho todo el esfuerzo Dos durante estos años. cursos, saber que ella estaba trasnochando, calificando y además estudiando en su maestría. Entonces, bueno, esto es un poco para conocernos. Mi nombre es, bueno, Juliet Torres, yo soy estudiante de fonoaudiología de la Universidad Nacional y creo que esa es nuestra presentación, profe. No sé si quieras agregar algo más. No, que estoy complacidísima de estar acá con ustedes, de que me hayan invitado. Realmente eh, es muy placentero poder contar con ustedes porque los profesores sin sus alumnos no somos nadie. Entonces es muy placentero de que estén acá, que saquen el tiempo para escucharnos, que nos tengan la paciencia y que compartan con nosotros todas las experiencias. Realmente hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas que contar durante este tiempo de, de enseñanza de la telepráctica y de ustedes como estudiantes el aprendizaje que han tenido durante este tiempo. Entonces realmente es muy placentero. Y infinitos agradecimientos, amigo, en este proceso cuando empezó la pandemia y que teníamos que tomar unas decisiones rápidas, oportunas, eficaces, no solamente por nuestro ejercicio académico, sino porque teníamos una responsabilidad social con los pacientes que ya estábamos atendiendo en una práctica y que no podíamos abandonar. Entonces necesitábamos garantizarles ese servicio y que como ustedes saben desde la Universidad Nacional es un ejercicio solidario. Eh, entonces necesitábamos hacer la garantía de ese ejercicio eh, profesional de atención a esos usuarios. Entonces, a Wilson, a Arturito, bueno, de cariño le digo Arturo, Arturito, Arturo, a Lina, a Mónica, a Lady, a Marcela, a Lina Marcela, a Durango, Fabio, y a Paola, que fueron pues 7 y 2, 5 estábamos con los que inicialmente empezamos en el CCH, que es el Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional, y ahí era donde teníamos la práctica, y de ahí digamos que arrancó este proceso, y después se nos unieron los dos chicos, Paola y Fabio, que estaban haciendo la práctica en el Hospital Militar, también pues en convenio con la Universidad Nacional. Entonces, pues esos 7 valientes, pues que nos acompañaron durante todo el proceso y que si no hubiese sido por ellos, de pronto no se hubiera podido generar todo esto en la universidad y poder de alguna manera tratar de ayudar desde todas las ópticas, porque se ayudó desde la parte clínica a los pacientes, se ayudó desde la parte académica a ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, ¿sí? Es también cambiar el modelo de, bueno, y ahora, ¿cómo voy a enseñar a través de esto que estamos viviendo en este momento? A pesar de que pues ya lo habíamos venido trabajando años anteriores en algunas de estas modalidades que de pronto vamos a conversar más adelante,
pero es distinto cuando tú lo haces con un ejercicio particular a cuando tienes que plasmar eso que tú haces y transmitirlo y enseñarlo para que las otras personas lo puedan recibir, aceptar de la mejor manera y cambiar todo lo que era el modelo tradicional de atención, porque creo que no solamente nos pasó a nosotros desde la universidad, creo que todas las otras universidades del país y particularmente del área nuestra de fonoaudiología tuvieron que hacer este cambio y este ejercicio profesional. Entonces, pues la verdad que valientes los estudiantes que nos acompañaron, los profesores que nos acompañaron en el proceso y excepcionalmente los pacientes que confiaron en el proceso y que nos permitieron hacerlo. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue un cambio brusco, pero muy necesario para todos, sobre todo también para los pacientes, ¿no? Que igual es adaptarse a una realidad virtual que para muchos puede ser demasiado chocante. Entonces, profe, como para abrir el espacio y demás, yo creo que es pertinente que aclaremos un concepto clave, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la telepráctica? La Así súper telepráctica. masticadito para cualquier público, espero que nos estén viendo de muchas partes. Entonces, ¿qué es la telepráctica, profe? Sí. Bueno, la telepráctica en sí viene de algo que mundialmente existe desde los años 70, o sea, no es nuevo, ¿sí? Para nosotros en este momento fue algo novedoso, pero realmente no es nuevo, viene muy acuñado desde la telemedicina y ese término de telemedicina lo engloba muy ampliamente lo que es la telesalud. Entonces, la telesalud es esa atención que se hace a través de todos estos medios virtuales y todas las tecnologías de las TIC y de las comunicaciones, en donde nosotros prestamos un servicio en salud particularmente. Hablamos entonces de ese gran dominio que es la telesalud, de ahí se desglosa lo que es la telemedicina y nosotros entramos ahí en lo que es la telepráctica, ya como un proceso que acuñó la hacha como en el 2016, en donde ya hace referencia específicamente a los procesos que hacemos desde la parte de fonoaudiología y de logopedia, ¿sí? Entonces, ahí realmente empieza lo que es la telepráctica como tal. Tiene otros nombres, ha recibido otros nombres, por ejemplo está la telespeech, que es de lenguaje, la telepráctica desde el habla, la teleaudiología también, ¿sí? Entonces, como cada una de las áreas en donde nosotros nos desempeñamos, desde allí es el que hemos empezado también a hacer nuestras denominaciones de la práctica de la atención a través de las TIC y de las comunicaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el 2010 aproximadamente, ya la Asociación Americana de Telemedicina habla de lo que es la telerehabilitación. Y en esa telerehabilitación es donde nos engloban a todos aquellos que somos profesionales de la salud y que trabajamos en esta área de rehabilitación. Entonces, fíjate que tiene varias concepciones y varios nombres de acuerdo con la óptica que uno los esté mirando y desde donde los esté analizando. Y otra cosa muy importante y que se dio a raíz de la pandemia, porque todo esto que te he hablado es desde lo que ha sido el histórico y lo que tiene una reglamentación, una normatividad, particularmente y acá en el país la tiene, desde la telesalud. Pero con la pandemia ocurrió algo muy particular y es que se crea lo que es la teleasistencia. En la teleasistencia no tenemos de pronto inicialmente que cumplir con toda la reglamentación tan estricta que se tiene que dar en la telesalud, sino que por el decreto de emergencia económica hace que podamos empezar a realizarla para ofrecer, para brindar esa atención que necesitábamos que fuera oportuna, que fuera diligente, que fuera efectiva, que fuera de calidad, que garantizara la prestación de los servicios en determinados momentos. Entonces ahí también se empieza a hablar aquí en Colombia con el decreto de lo que era la teleasistencia como tal. ¿Sí? Básicamente, pues eso es lo que es digamos, el histórico de la denominación de lo que es la telepráctica.
Y lo que utiliza la telepráctica o todas estas denominaciones que les he dado es básicamente utiliza las tecnologías de las TIC y de las comunicaciones aplicadas a la salud, ¿sí? A la medicina, a la atención. Es básicamente desde eso que se da. Y entonces aquí mencionabas una parte importante que tiene que ver como con todo el aspecto legal. Y decías como que todo lo relacionado a telesalud ya estaba reglamentado, incluso acá en Colombia, ¿cierto? ¿Nos podrías mencionar, Sí. digamos, cuáles son esas leyes? Y si a raíz de la pandemia y todo el auge del ejercicio profesional a partir de, por medio de estos, valga la redundancia, medios digitales, ¿ha habido alguna nueva ley o alguna nueva consideración aparte de las que ya estaban? Sí. Mira que nosotros tenemos los lineamientos de la telesalud desde el 2010. Está la ley 1419 del 2010 que habla de todo lo que son los lineamientos para la telesalud en Colombia. En el 2011 sale la ley 1438 y esta ley particularmente prevé todas las que son las redes integrales de atención en la salud y precisa sobre algunos aspectos importantes que tienen que ver con la oportunidad, las garantías para reducir las complicaciones que pueden acarrear este tipo de ejercicios, optimizar los recursos que tenemos en la salud y eh, lograr resultados clínicos que sean eficientes y que tengan una menor costo efectividad. ¿Sí? Que los costos sean, digamos, menores, pero una efectividad mayor. Entonces, ahí ya hay unos lineamientos particulares sobre unas reglas específicas en telesalud. Después sale la resolución 2654, que salió en el 2019, y habla de los lineamientos en telesalud aplicados al Sistema General de Seguridad Social de Salud aquí en Colombia. Todos basados en los valores que son de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y calidad. Y la equidad, que fuera dada para todos. Y posteriormente sale entonces la ley 1955, que se compagina o se habla con el Plan Nacional de Desarrollo que va del 2018 hasta el 2022. Y ese se llama el Pacto por Colombia y es un pacto que se llama el Pacto de la Equidad. Y ahí, en ese pacto, fíjate que fue en el 2018 y nosotros empezamos con la pandemia en el 2019, estábamos como muy alineados. Y en ese pacto por Colombia, hablan entonces de impulsar estos programas de telesalud, pero teniendo muy en cuenta unos aspectos importantes de historia clínica electrónica, de facturas electrónicas y de todas las demás apropiaciones que tienen que ver con las TIC para la aplicación de los servicios ciudadanos digitales. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una argumentación, una normativa un poco más densa en este aspecto y ya empiezan a hacerse lo que son las implicaciones o las reglamentaciones para poder hacer como todo ese ejercicio profesional nuestro. Entonces, fíjate que no es algo que aún aquí en nuestro país, a pesar de que está desde los 70, que desde el 2000, de los 1970 se empezó con, digamos, con esto de la televisión por todo el tecnológico que hubo en los 70, en el 2016, la hacha pues ya la reglamentó como un área específica como tal y hace todo un trabajo muy valioso sobre lo que es toda la reglamentación desde allá. Empiezan a haber trabajos muy grandes en Estados Unidos con la hacha, pero también en Australia, y inicialmente en ese histórico se hablaba de que buscaban era garantizar, digamos, todos esos recursos y los tratamientos a personas que estuvieran geográficamente más distantes, que tuvieran menos oportunidades, digamos, de acceso por la geografía en particular, y a los que tuvieran, digamos, menos posibilidad de acceder a los recursos, digamos, en las más especializadas en las grandes capitales, que eso es un tema que ha sido como para todos clave. Entonces, fíjate que desde ahí ya viene esa normatividad y posteriormente viene entonces la ley de la teleasistencia, que es una reglamentación por la emergencia, para cubrir la emergencia social y económica que estaba pasando el país por
la pandemia como tal del COVID-19, y ahí se nos abre a nosotros, digamos, un aspecto grandísimo y una oportunidad infinita de cambiar, y de aprovechar ese nicho, esos nuevos modelos de atención para nosotros en este momento que fue masivo, que nos tocó aprenderlos a utilizar y aprender a desarrollarlos a través del mismo ejercicio, pero que ya tenían una trascendencia y que ya venían aplicándose desde años anteriores. Y ahí empieza, digamos, que a existir toda esta gran revolución en lo que es la telepráctica o la teleasistencia como tal. Dentro de este modelo, como tal, entonces lo que se tenía planteado, lo que se venía trabajando en algunas áreas particulares, era el modelo centralizado. En ese modelo centralizado, lo que se hacía era que desde un centro, digamos, de salud, una IPS, que tuviese expertos o personas muy especializadas en el área, pudiera hacer la asistencia desde la telepráctica a otras instituciones que no tuviesen esos recursos. Por ejemplo, que estuviésemos aquí en Bogotá, en el Hospital Militar, en el HUN, en el CCH, con alguno de los expertos en algunas de las áreas, y pudiéramos hacer todo ese trabajo de asesoramiento, de diagnóstico, de análisis, de interpretación de resultados, de datos, de exámenes, de procedimientos, con un fonoaudiólogo que estuviera localizado, di tú, en Leticia, en Río Hacha, en una zona muy distante, ¿sí? Que pudiésemos compartir la terminología, que pudiésemos compartir o mirar los más finos detalles, que nos pudiera entender ese fonoaudiólogo desde esos sitios distantes, y que pudiéramos aplicarlos con nuestro paciente que tuviéramos allá. Entonces, ese era como un modelo que se trabajaba. Es un modelo mucho más robusto, es un modelo que necesita una reglamentación muy puntual, necesita un manejo de telecomunicaciones muy específico, un manejo muy específico de audios, de cámaras, porque lo que tú estás haciendo son procedimientos muy rigurosos y especializados, y los estás haciendo a través de un experto. Entonces, ese experto necesita toda la tecnología que le permita acercarse de la mejor forma al análisis que está realizando para poder ayudar, inducir, asesorar, aconsejar, analizar a ese fonoaudiólogo que está recibiendo esas indicaciones. Ese, digamos, que era el modelo que se hacía antes. Ahorita, con esto de la pandemia, del COVID-19, nos hizo llevar, pues, definitivamente a un modelo mucho más cercano, un modelo donde nosotros como fonoaudiólogos trabajamos directamente con el paciente. Y ahí entonces vamos a hablar de tres modalidades grandes, que son las que contempla también, pues, de la hacha, que es la modalidad sincrónica, que es lo que nos tocó vivir en educación a todos con las clases, nos tocó vivirlo en las prácticas también, y es esa sintonización directa con el cliente en ese momento. Y lo otro es ya una telepráctica, una teleasistencia asincrónica. En esa teleasistencia asincrónica es bien importante referenciar que ahí lo que nosotros hacemos también es necesitamos tener una gran capacidad de recopilación de datos, porque nos van a llegar videos, nos pueden llegar audios, nos pueden llegar archivos de Word, de PDF, nos pueden llegar algunos registros de historias clínicas, de exámenes, a través, digamos, de documentos como tal, que nosotros nos sentamos, analizamos, organizamos y retribuimos o damos, digamos, esa retroalimentación directa al paciente o al fonoaudiólogo con el que estemos trabajando sobre ese caso en particular. Es un estudio muy completo, muy condensado, pero no se hace en tiempo real. Me llegan a mí todos los documentos, yo los analizo,
y después doy, digamos, esa respuesta de ese análisis que se hizo. Esa, por ejemplo, era la modalidad en la cual yo trabajaba, o yo llevo ya trabajando hace ya, creo que acerca de unos 12 o 15 años llevamos trabajando esa modalidad, porque nos llevó la necesidad. Fue la necesidad de empezar, yo trabajo con implantes cocleares y es empezar a ver la necesidad de todos estos niños que se implantan, que no tienen acceso fácil a los servicios en los centros de implantación o de que no pueden estar viniendo regularmente porque las condiciones socioeconómicas y culturales nuestras no nos los permiten. Nosotros tenemos una población que manejamos con implante y en el país en general que tiene, digamos, esta pérdida auditiva y discapacidad que es del 94% de estratos 1, 2 y 3, donde nos es muy difícil lograr esos desplazamientos y son tratamientos muy largos que necesitan una continuidad y un seguimiento muy, muy riguroso para que realmente puedan dar los resultados que deseamos que tengan todos nuestros niños y nuestros adultos. Entonces, todo esto nos ha llevado o nos llevó a que empezáramos a trabajar en esa modalidad, en primer lugar como de una forma de ayuda, de asistencia a estas personas que se estaban más en sitios más retirados y a empezar a crear y a mirar otras alternativas de atención y empiezan a crearse, digamos, otros modelos de atención diferentes a los tradicionales. Entonces, esta fue, digamos, la gran oportunidad. Y esto es lo que ustedes están viviendo ahora, o lo que les tocó vivir ahora. Esta gran oportunidad de apertura de un modelo no tradicional de atención que ya venía dando unos resultados, que ya tenía, digamos, estaba empezando, tenía una evidencia que iba estando, la iban recogiendo, y que ustedes ahorita, el gran reto de ustedes es que deben seguir recopilando toda esta información que nos está dando la telepráctica y todos los resultados y toda la evidencia para realmente poder hacer unas investigaciones muy robustas y fuertes sobre el tema. Y que nos va a permitir, digamos, avanzar en estos modelos no tradicionales. Eso es lo que les va a tocar, digamos, a ustedes en este momento. Claro. Y lo otro, sí, maravilloso. Y lo otro es esa modalidad donde uno compaginaba las dos, o sea, lo hacía sincrónico, hacía toda la intervención sincrónica, pero también recibía una información asincrónica de datos, de documentos, de videos, de audios, de documentos asincrónicos para hacer el análisis y volvía y la retroalimentaba. Entonces, digamos que esto es, digamos, esas tres grandes modalidades que se nos dieron. También tenemos que ver que hay otros que son de telemonitoreo, ¿sí? Que tienen que ver con los seguimientos que se hacen o monitoreos particulares que se hacen, por ejemplo, y que tocó también vivirlos y que tomaron mucho auge, por ejemplo, desde enfermería con todos los monitoreos de cardiología que se hacían, todos los monitoreos para personas hipertensas que tocó empezar a hacer y a trabajar desde estos ámbitos de telepráctica y de teleasistencia. Entonces es importante, digamos, que se amplió no solamente para nosotros, sino para las otras disciplinas, estos modelos no tradicionales en donde estamos atendiendo actualmente. Esto básicamente es para dar acceso y solución a una contingencia, a algo particular que se nos presentó en el momento, en donde teníamos que tener un gran impacto en la atención en salud y en todo lo que era la salud pública en el país en general, en ese momento que se nos presentó, digamos, la pandemia. Y esto nos lleva también a reflexionar que no solamente fue en salud, sino que también a nosotros, a través de este modelo que estamos haciendo de telepráctica, estamos llevándolo a las otras áreas, estamos haciendo un trabajo ya no solamente disciplinario, sino estamos haciendo un trabajo transdisciplinario, porque al hacer estas sesiones de telepráctica, de asesoría, de consejería, de educación en la salud, nos estamos metiendo a esa otra gran área de educación y estamos pasando y uniendo dos grandes entornos o componentes que tenemos en los entornos, digamos, de política en Colombia, que es salud y educación. Sí. Y esto definitivamente no nos puede alejar del componente de salud pública y de comunidad. Si tú impactas a tu paciente, si haces una educación con tu paciente, si lo haces con la familia, si lo haces con los cuidadores, que es una de las ventajas que tiene la telepráctica, nos ayuda también a impactar los otros sectores de la comunidad
y esos sectores de la comunidad ya también ayudan a todo el empuje o el auge que tiene que ver lo que es la teleeducación como educación, como tal educación en salud. Entonces, fíjate que esto ha trascendido a mi modo de ver a muchos otros aspectos, de pronto se me pasan muchas cosas más que definitivamente redundan en un buen ejercicio profesional para nosotros. Por eso tenemos que prepararnos en ese ejercicio profesional porque es el gran reto que tenemos en este momento. Ese es Entonces, pues básicamente, digamos que esa es como la historia o la experiencia desde esa área. es también un poco las inquietudes que hay alrededor del tema, ¿no? Tú nos has mencionado varias de las ventajas que tiene la telepráctica, pero todavía hay muchas inquietudes y pues lo que tú nos dices, ¿no? Es nuestra responsabilidad sistematizar toda la experiencia que ha ocurrido como en abundancia, ¿no? O sea, sabemos que desde antes de la pandemia ya se realizaba telesalud y demás prácticas, digamos, de atención virtual, pero ahorita es innegable que hay un auge, pero grandísimo. Y precisamente, aunque tenemos que sistematizar para poder sacar conclusiones, quisiéramos saber, digamos, eh, pues sabemos que el proceso de evaluación es la base de la intervención fonoaudiológica, ¿sí? ¿Cómo se ve esa evaluación desde en la tele, digamos desde la telepráctica? ¿Si es totalmente confiable o sería, por ejemplo, preferible un modelo en el que se haga la evaluación presencial y ya el tratamiento por telepráctica? O bueno, ¿qué tanta fiabilidad o con qué tanto nos podemos fiar de la evaluación en esos modelos virtuales? Ok, bueno, está dado también para hacer evaluación desde la telepráctica. Lo que pasa es que los medios y los modelos cambian y tenemos que mirar es qué tipo de evaluación estamos haciendo y a quién se la estamos haciendo. Aquí lo principal y lo más importante es el cliente, el usuario, el paciente, ¿sí? La persona. Eso es lo más importante y desde ahí es que nosotros tenemos que hacer una selección y una candidatura muy, muy estrecha con todo lo que tiene que ver para llevar a cabo un proceso eficiente de evaluación y también de intervención, porque no todos servimos para los mismos modelos, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es la evaluación va a ser en qué área, ¿sí? A ese paciente de qué edad le vamos a hacer la evaluación y en qué condiciones, cuáles son sus condiciones físicas, cuáles son sus condiciones sensoriales, cuáles son sus condiciones cognitivas, cuáles son sus motivaciones. Si el paciente no está motivado para que tengamos una atención a través de este modelo, definitivamente no lo vamos a lograr porque no vamos a poder hacer un buen ejercicio ni vamos a tener una buena colaboración para el desarrollo del mismo. Vamos a tener que tener un manejo de comunicación, de lenguaje, de unos instrumentos específicos durante los procesos de evaluación. Esas condiciones es importante tenerlas en cuenta. Lo otro bien importante que hay que tener en cuenta es el entorno en donde lo vamos a hacer. A pesar de que estamos ahorita por la pandemia, nos tocó ajustarnos, entonces nos tocó o en el mismo cuarto o en un recinto, una parte de nuestra salita, hacer como nuestro consultorio para poder hacer el ejercicio, ustedes como estudiantes igual, para poderlo desempeñar. Necesitamos para poder hacer un buen ejercicio profesional desde este modelo, tener también la privacidad. O sea, no todo el mundo se tiene que estar enterando de lo que tú estás trabajando, de lo que el paciente te está diciendo de una forma confidencial, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la confidencialidad de todos los datos y de todas las informaciones que nos está dando el paciente. Somos custodios de las historias clínicas, eso no ha cambiado. Entonces nosotros debemos también tener esa valoración ética y moral de cubrir ese respeto y esa dignidad con el paciente. Entonces tenemos que tener un ambiente adecuado para poder hacer, digamos, esos procesos de evaluación. Adicionalmente a eso tenemos que tener todos los recursos tecnológicos. Y aquí va algo muy importante que pues nos tocó, digamos que trabajarlo y cogerlos desde los recursos que teníamos en ese momento cuando se nos presentó esta contingencia, pero que ya en este momento del ejercicio profesional, un año
después de este evento, año largo después de este evento, nos lleva a reflexionar y a replantearnos en que necesitamos tener herramientas desde lo tecnológico, desde la conectividad, desde lo didáctico, desde lo práctico de las intervenciones mucho más especializadas. No podemos seguir haciéndolo de esta misma forma. Lo hicimos así porque estábamos respondiendo a una situación particular que se nos presentó, pero en este momento tenemos ya que pensar y reflexionar de que debemos hacerlo desde otros dominios y mejorando 100% todos estos modelos, todos estos recursos que tenemos en todas las áreas. Ahí tendríamos que ver algo muy particular y que es supremamente importante y delicado, y es la custodia de la historia clínica y de la información que nos está dando el paciente. Entonces, ahí también tenemos que mirar otra cosa particular, y es sobre qué plataformas estamos haciendo esa documentación y estamos haciendo ese registro, ¿sí? Y ahí entra algo que es como ventaja y desventaja, porque también podemos hacerlo. Es una ventaja en el sentido de que podemos tener una plataforma robusta que nos permita hacer toda esa custodia como está reglamentado desde las leyes, por ejemplo, y desde las IPS y las EPS y las instituciones de salud como tal, y los hospitales que manejan este tipo de plataformas, pero los que hacen la telepráctica desde su ejercicio profesional particular deben empezar a plantearse en este sentido ese dominio y esa custodia de esa información y de las plataformas que manejan. Entonces, fíjate que son muchas áreas las que van saliendo ahí. Profe, con respecto a esto Dime. que mencionas, que me parece algo muy, muy importante, y son las plataformas, ¿no? No solamente para, digamos, el registro de la información clínica, que ya a lo largo del envío ha quedado súper claro que es algo supremamente importante por la confidencialidad con el paciente y el ejercicio ético de la fonoaudiología, pero ya yéndonos a una parte un poco más, digamos, práctica, estas plataformas, no sabemos que te contamos con Zoom, con Meet, hay otro que se me olvida, que creo que es Teams, a Teams también. Steam, Meet, Zoom, Skype, WhatsApp, también manejamos WhatsApp, el teléfono, la videollamada, o sea, utilizamos en el momento lo que hace todo el mundo, o sea, necesita utilizar los recursos que tiene a su mano, o sea, no podemos pedirle, y nosotros tenemos un recuerdo, una práctica muy bella que de pronto Diana, que está allá en Leticia, se recuerde de alguna usuario que atendimos. Ella está en Leticia y lo atendimos en el Cesar, pero lo único que teníamos para atenderlo era un teléfono que solo podía conectarse a una red en determinadas horas, en determinados horarios, y que a veces esa conectividad no era suficiente. Entonces ahí nos tocó aplicar todos los recursos, lo que era hacer algo que era híbrido, hacer algo sincrónico en el momento en que podíamos hacer la conectividad perfecta, hacerlo asincrónico, hacerlo desde lo educativo con una cantidad de recursos bellísimos y de cápsulas educativas, de cartillas, de videos de nosotros mismos firmándonos, dando los instructivos, las indicaciones, cómo se debían hacer los ejercicios, qué era lo que queríamos estimular, para qué lo estábamos haciendo, por qué necesitábamos hacer eso, cuál era la finalidad que tenía él para hacerlo, dándole la explicación a ese paciente de por qué y de la necesidad, el por qué y el para qué debería ser eso que nosotros le estábamos indicando. Entonces, esas, por ejemplo, son cosas bellísimas que hicimos y que cogimos todas las plataformas y todos los recursos que tenemos. Pero hoy en día tenemos que mirar y fijarnos en que no es conveniente ya en este momento que estemos haciendo una telepráctica con solamente una llamada. Necesitamos tener la llamada y necesitamos hacer el registro documental en el momento, como si lo estuviéramos haciendo en el consultorio, exactamente pertinente, con toda la reglamentación de una historia clínica, con toda la legalidad del paciente enfrente, con la facilidad de poder compartirle. En ese momento habían plataformas que no podían compartir muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, Zoom ha empleado mucho la parte de compartir la pantalla, de compartir la pizarra, de sacar señaladores, de permitir conectividad, y había plataformas que no permitían conectividad con más instrumentos, hoy en día sí. Entonces, fíjate que todo eso va a cambiar, pero sí necesitamos tener o empezar a pensarnos y a mirar
qué garantía nos dan determinadas plataformas para poder hacer el ejercicio profesional, irlas utilizando y reglamentando dentro de la norma. Porque esto que se hizo como emergencia, que respondimos como a la urgencia en el momento, ya esto va a perpetuar. Muchos fonoaudiólogos creemos fielmente que va a ser un área del ejercicio profesional nuestro, que es un nicho para poder, digamos, lograr otras atenciones, otras oportunidades de trabajo laborales, otras oportunidades laborales, y para el paciente está haciendo un bienestar y una comodidad también, y ellos también están viendo, digamos, las ventajas que traen poderse ellos unir a este sistema, a esta modalidad de atención desde la telepráctica, y hacer de pronto acompañamientos desde la telepráctica en algunos momentos, y otros acompañamientos que necesariamente tienen que ser presenciales. Entonces, fíjate que ahí hay muchas cosas para trabajar, pero no es tanto la plataforma, los dominios, los instrumentos, sino que tenemos que hacer un análisis del paciente, del usuario, de ese cliente que tenemos enfrente, para saber si con él podemos hacer un adecuado proceso de evaluación, ¿sí? Y el medio, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en eso entran dos cosas particulares bien importantes. Si va a ser para un niño, tenemos que mirar, y fíjate que aquí vuelve otra vez a unirse transdisciplinariamente la educación con nosotros, porque tenemos que mirar ejercicios pedagógicos específicos si lo vamos a trabajar con los niños para hacer procesos de evaluación. Pero también necesitamos mirar procesos andragógicos, que son las pedagogías o las metodologías que aplicamos con nosotros, los adultos, para poder hacer esos procesos de evaluación. Entonces, si lo hacemos con un niño, tenemos que mirar los procesos pedagógicos que vamos a hacer con el niño, y por eso ahí se tienen que ampliar dos vías: la evaluación desde la pedagogía para el niño, pero también el proceso de evaluación y el procedimiento como tal desde la andragogía para el adulto que acompaña a ese niño. Porque el adulto es el que está haciendo nuestra herramienta y nuestro soporte en ese momento. Él es el que está siendo nuestro aliado, él es el que está siendo nuestro colaborador, él es el que nos está ayudando a ejercer esas herramientas. Entonces necesitamos darle todo de la mejor forma posible, con la mejor comunicación, todas las herramientas para que él nos pueda colaborar en ese proceso de evaluación, ¿sí? Y ahí podríamos hacer un proceso de evaluación, digamos que bastante eficiente. Pero todo depende, digamos, de todas esas circunstancias. Te he nombrado circunstancias desde la parte física, desde la parte cognitiva, desde la parte ambiental, desde la parte tecnológica, y también desde el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Hay motivos de consulta particulares. La telepráctica se puede aplicar para todas las áreas del manejo nuestro: lenguaje, voz, habla, audición. En todas las áreas la podemos aplicar. Pero tenemos también competencias profesionales que podemos aplicar desde cada una de las áreas. Hay procesos muy particulares y muy delicados que evidentemente sí requieren de una atención, si es desde telepráctica, con el experto en un sitio y el fonoaudiólogo en otro. Pero tiene que hacerlo presencial. Está haciendo una atención presencial, fonoaudiólogo, cliente y experto desde la telepráctica, para un proceso, por ejemplo, que a mí se me hace particularmente muy cuidadoso, debe ser muy cuidadoso y es muy, digamos, riesgosos, que son los procesos, por ejemplo, de evaluación de la deglución, ¿sí? Hacer una video o algo tiene que ser una persona que realmente tenga la experticia en hacerlo, en hacer la interpretación, en visualizar realmente cuál es el tránsito de ese alimento para poder hacer la indicación, y eso no lo podemos hacer a través de un teléfono, no lo podemos hacer a través de un computador, a través de una tablet, eso no lo podemos hacer ahí. Entonces ahí necesitamos ver esas cosas. Pero sí podemos hacer un proceso, digamos, en ese tránsito de un proceso inicial de lo que es la consejería de evaluación como tal, de algunas asesorías,
para mejorar algunos procesos de deglución si en ese momento no se pueden hacer, digamos, de esta forma con la presencialidad de la asistencia como tal. Entonces, ahí podríamos aplicar la telepráctica para el área de deglución, para el área de habla como tal, desde otro ejercicio profesional que tenemos de consejería y asesoría. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí necesitamos nosotros poder discernir muy claramente las líneas de acción sobre las que estamos trabajando y eso nos llevaría realmente a hacer buenos procesos. Hay otros procesos que, digamos, podrían hacerse de evaluación mucho más fácil y que en eso han trabajado ya también muchísimo, muchas editoriales, por ejemplo, que nos proveen de materiales, de test. Entonces ya hay muchos test que los están haciendo para aplicar desde la parte virtual, desde la parte digital, y que nos ayudan a ejercer ese proceso. El SELF, por ejemplo, que nos utilizamos tanto nosotros para la parte de evaluación, para toda la parte de evaluación de lo que es el lenguaje, por ejemplo, ya está en digital. Igualmente, como lo hacemos también desde la modalidad presencial, tenemos que comprarlo, tenemos que sacar las acreditaciones, tenemos que legalizarlo, porque pues es un documento que requiere, digamos, tener todos los avales para poder hacer, digamos, ese ejercicio desde la práctica. Entonces, es importante tener en cuenta eso. El PSL5, por ejemplo, también está ya, y el 3 creo que también ya está desde lo digital. Entonces, ya hay muchas cosas que se pueden sacar desde lo digital y que están dadas para hacerlo y para hacer esos procesos de evaluación. Profe, por Y aquí. también hay algunos laboratorios virtuales, digitales, que también están sacando algunas evaluaciones, por ejemplo, en el área de articulación, para trabajar todo lo que es la parte, digamos, de habla en niños, de alteraciones del habla en niños, que también se están haciendo a través de aplicaciones. Entonces, es dependiendo de la óptica en cómo lo estemos mirando, analizando todos los otros componentes para poder realmente saber si sí podemos llevar un proceso de evaluación que sea eficiente, que sea de calidad y que sea lo más ajustado posible a la realidad de ese paciente. Pero sí se pueden hacer. O sea, eso es muy evidente que sí se pueden hacer. Hay cosas particulares que, como te digo, que definitivamente sí las tenemos que hacer desde la presencialidad, pero hay otras que sí las podemos hacer desde lo virtual y que tienen la evidencia para hacerlo así. Nos falta documentar todavía mucho más esa evidencia. Por eso es tan importante los registros de historia clínica y de la documentación para que podamos tener esa evidencia y poder después hacer las publicaciones y poder después, digamos, hacer las investigaciones que documenten cómo es el ejercicio desde la fonoaudiología con este modelo no tradicional de intervención. Sí, pero totalmente de acuerdo. O sea, es que los retos que se vienen son muy grandes y siempre, pues siempre el cambio, pues trae sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, me gustaría, ya son las 6:52, me gustaría finalizar con una pregunta. Mientras tanto, pues quienes están conectados y desean dejar alguna pregunta para al final responder algunas brevemente. Entonces, mientras que la profe me responde esta pregunta, los leo, voy seleccionando algunas de las inquietudes que tengan. Eh, Profe, creo que la mejor forma de concluir este conversatorio es saber, bueno, desde tu perspectiva, como docente, como profesional, no sé si has tenido la oportunidad también de ser paciente en esta modalidad virtual, ¿qué ventajas y qué desventajas trae lo que estamos tratando hoy, la telepráctica? Bueno, ventajas, hay muchas ventajas que ya les he nombrado acá desde la parte del cliente, del usuario, del paciente. Hay muchas ventajas en que hemos podido tener mayor acceso a los servicios, o sea, las personas han podido tener mayor acceso a que se les preste unos servicios de salud y de asistencia. Como te decía, desde las ruralidades creo que han sido los trabajos más bonitos que hemos podido tener, porque hemos podido acercarnos a esas realidades. Entonces, esa es una ventaja muy grande que tiene también su desventaja. Nos hemos podido acercar, pero también la desventaja es que tenemos por el país, que eso ya es más que conocido, tenemos muchos problemas en conectividad y en redes,
que se han tratado de ir solucionando, que nos falta todavía trabajar mucho más en eso, pero eso también ha sido una desventaja porque no podemos hacer de pronto los encuentros, como les mencionaba antes, tan sincrónicos como necesitamos, pero también aprendimos que tenemos miles de recursos para poder solucionar, digamos, esa dificultad. Esa sería una ventaja y una desventaja. Otra ventaja grandísima que los pacientes reportan es la parte económica. O sea, con esto hemos ahorrado dinero. Los 50.000 pesos que nos gastábamos en el intermunicipal para poder llevar al niño 2 horas, 3 horas en el bus, con los trancones, con todo, llegaban a la atención, en algunos sitios son 30 minutos, en otros 1 hora, devolvernos el cansancio, 50.000 pesos que hemos gastado, y esto pues nos facilita mucho eso, o sea, hemos economizado, ¿sí? Entonces, eso es otra de las cosas que nos han manifestado los usuarios. Y otra gran ventaja que nos dicen es, tengo mejor calidad de vida, ¿sí? Mi bienestar ha mejorado. Ya no me desgasto en tener que salir del trabajo corriendo a recoger al niño, llevarlo a la terapia, devolverme, adelantarlo en las tareas del colegio, esforzar al niño a un cansancio extremo, acostarlo a 10, 11, 12 de la noche mientras hace tarea, mientras adelanta lo que hicieron en la tarde cuando no pude estar en el colegio. Entonces, ese cansancio, esa fatiga del niño y del papá ha disminuido 100% y esa es una de las grandes ventajas que ellos reportan. Entonces, el bienestar y la calidad de vida yo creería que es de lo más beneficioso. Otra ventaja grandísima es, hemos visto que los acudientes, los padres, los cuidadores tienen más compromiso con todo el proceso de intervención. Y al tener más compromiso hay más adherencia a esos procesos y a esos tratamientos que estamos ejerciendo y los resultados se ven muchísimo más rápido, son muchísimo más eficientes. La gente ha empezado a interpretar que trabajar en esto del lenguaje, de audición, de habla, es un proceso de todo el día y de todos los días porque tú puedes aplicar todas las estrategias en cualquier momento, desde que estás en el colegio, desde que pasas a la tienda a comprar el pan, desde que saludas al vecino. Entonces, esa parte ha logrado que los pacientes y los padres y los cuidadores entiendan todos estos procesos que nosotros manejamos y que realmente lo que nos van a brindar es una comunicación funcional y que eso es muy importante para ellos y esa ha sido una ventaja grandísima. Mucha más adherencia, mucho más compromiso, mucha más colaboración, mucha transferencia en que yo puedo hacer una intervención con un material particular y el papá en la próxima sesión me dice, mire, logré hacer esto cuando estábamos arreglando la casa, se me dañó la aspiradora y estaba haciendo eso y logré que él me fuera a recoger, a traer la bolsa y logré que él me fuera a llevar la basura y sí, una cantidad de cosas y experiencias lindas que cuentan ellos que es una ventaja para ellos porque además les da un bienestar desde lo emocional. Entonces, fíjate que no solamente estamos trabajando procesos de fonoaudiología, sino estamos trabajando procesos de calidad de vida y estamos trabajando procesos emocionales y estamos trabajando procesos psicosociales. Y todo esto tiene que ver también con salud mental. Entonces, fíjate que son muchas las ventajas que trae desde este punto de vista. Y otra de las ventajas que ha traído esto para los clientes es que los procesos pueden ser más continuos. A veces por el desgaste que te digo de todo lo que implica trasladarse uno de un sitio a otro, no pueden hacer los procesos tan continuos. Empezando porque hay muchos intangibles, mucho dinero o muchas cosas intangibles que no se manejan y que definitivamente son fundamentales para poder hacer los procesos. Entonces esos intangibles están en donde el jefe tuyo te dice, bueno, si usted hoy va a pedir permiso para sacar el niño a la terapia, le descuento este dinero, me tiene que reponer el tiempo en tal parte, y esos intangibles implican, listo, yo asumo que no voy a tener ese dinero, pero eso disminuye mi calidad de vida en determinadas cosas que tengo que adquirir, incluso para el mismo niño, o me tengo que doblar en el turno,
o tengo que trabajar un sábado o un domingo, entonces estoy quitando o restando otras cosas. Esto nos ha permitido que no sea de esta forma. Entonces, eso también nos ha ayudado, digamos, a manejarlo. Y eso son de las cosas que ellos lo nombran como ventajas. Una de las desventajas grandes, grandes que también escuchamos mucho de los usuarios y de los clientes nuestros es, me falta tener el contacto con usted. Me falta ese contacto personal, ese abrazo, esa sonrisa que tiene cuando me recibe en el consultorio, a pesar de que nosotros acá debemos tener las mejores actitudes y todo, pero me hace falta eso y además porque nosotros los colombianos somos muy de contacto, somos muy de afectividad, o sea, nuestra cultura es muy de estar unidas, entonces creo que a todos nos hace falta mucho eso. Y otra cosa, pues, desfavorable que todos la hemos vivido y es desde todos los ámbitos, es que como nos llegó todo este boom de una, o sea, las telecomunicaciones llegaron a su punto máximo y entonces se nos caen las llamadas, se nos cae el internet, si pues, compartimos pantalla no podemos compartir audio, entonces no podíamos antes conectar otro accesorio porque tampoco nos daba la red, entonces eso ha sido una desventaja. Para ellos en determinados momentos, para nosotros también, nos ha hecho pensar muchas cosas y ahí voy hacia cosas particulares que tienen que ver con los profesionales y es que nos ha hecho a nosotros como profesionales pensarnos y repensarnos en cuál es la otra alternativa que tengo si me ocurre tal cosa. Y tengo que tener una reacción rápida. No puedo poner a ese paciente a esperar 5, 10, 15, 20 minutos mientras yo me logro conectar o logro hacer algo. Entonces tengo que buscar otros recursos. Eso nos ha ayudado a nosotros también a replantear muchos de los procesos y a tener también muchos otros materiales disponibles para poder hacer muchas otras cosas y recursos desde lo tecnológico. Esa es una ventaja que hemos tenido nosotros en poder ampliar un poquito más esa interacción nuestra. Otra cosa, otra ventaja que hemos tenido es la satisfacción de los usuarios. O sea, el hecho que te digan todo lo que yo te dije antes es muy gratificante para uno. Es algo que de pronto cuando empezó la pandemia fue una posición, fue un rechazo. Nosotros, mis 7 guerreros y yo lo sentimos súper fuerte en ese choque cuando dijimos vamos a hacerlo y vamos a hacer la telepráctica y sentimos una resistencia muy, muy fuerte desde muchos ámbitos. Hoy en día lo sentimos como que valió la pena y es una satisfacción para nosotros eso que hicimos en ese momento y que fue tan grande. Y lo digo desde el área mía, pero me imagino miles de profes en el país y me imagino miles de fonoaudiólogos en el país que están diciendo exactamente lo mismo porque debieron pasar por el mismo proceso. Otra ventaja grande que ha tenido esta conferencia y que la hemos mencionado todo el tiempo son las grandes oportunidades del ejercicio profesional nuestro que lo manejamos. Y otra ventaja es que a pesar de la incertidumbre que teníamos y que todavía tenemos, por ejemplo, la pregunta tuya anterior de la evaluación, ¿funciona o no funciona? Es una incertidumbre, pero a pesar de esa incertidumbre grande que tenemos, nos hemos dado cuenta de que sí es posible, que sí lo podemos realizar, que esto es una realidad que se va a quedar y que debemos aprender a manejarla de la mejor manera. O sea, sí se puede hacer. Las desventajas desde lo profesional, yo diría que lo que de pronto más me ha marcado es la falta de pronto de interdisciplinariedad en el mismo sitio que teníamos. O sea, yo estaba en un modelo que ha trabajado mucho desde la interdisciplinariedad, entonces yo estoy al lado del audiólogo, del fonoaudiólogo, del otólogo, del neurólogo, del médico, y en cualquier momento tú coges el teléfono y doctor, mire, tengo y ven al consultorio, vamos, sí, esa parte me ha faltado porque no tenemos esa conectividad, no tenemos la robustez de la plataforma que me permite tener ese informe de eso que él vio hace media hora y que no puedo acceder a eso en este momento. Eso me ha faltado y lo veo como una desventaja que de pronto ahorita cuando empecemos a trabajar o a mejorar esa parte de la tecnología y de las plataformas más robustas, lo podamos volver a tener y nos acomodemos de pronto a otras alternativas. Eso sería, digamos, una ventaja, una desventaja. Y la otra que me ha parecido una desventaja es que sí podemos tener
procesos más continuos, pero también nos hace falta trabajar mucho en educación para que no se desperdicien estos recursos. O sea, no hay que, podemos tener unos ejercicios continuos en los procesos de intervención o de evaluación o el tratamiento como tal, pero también no podemos malgastar ni desgastar los servicios de salud con consultas de telepráctica que no son tan pertinentes. O sea, eso también lo he visto, ¿sí? Hay procesos que hay que hacerlos, pero que también traen unos desgastes y eso fatiga al profesional, satura el sistema y le quita la oportunidad a otras alternativas que se puedan estar dando. Eso también lo veo como desventaja desde el área, digamos, nuestra. Y otra cosa que me parece importante de resaltar es que no debemos dejar que caiga como una desventaja la responsabilidad ética, social, profesional y ciudadana que tenemos, ¿sí? No podemos desdibujarla, porque estoy en telepráctica, no tengo responsabilidades, sí tenemos las mismas responsabilidades que tenemos desde el ejercicio profesional. Entonces también debemos asumirlas y también tenemos que tener una rigurosidad y un cuidado muy especial en esa responsabilidad cuando atendemos a un paciente a través de este modelo de intervención. Eso es algo que tenemos que tener. De pronto con todo esto lo teníamos como desdibujado y pensamos que no tenemos esas responsabilidades, pero sí las tenemos y tenemos las responsabilidades no solamente éticas, morales y personales y ciudadanas y profesionales, sino también las legales. Entonces también tenemos que caer en cuenta en que esto también nos lleva a ese ejercicio. Yo creería que esas son así como las ventajas y desventajas que te podría así como mencionar, Vale, que he tenido como rápidamente. sí, no, pero pues yo creo que el tema nos quedó grande para una hora, o sea, es un tema demasiado amplio, creo que hay muchas cosas por decir, pero bueno, como siempre tenemos que ajustarnos a los formatos. Entonces, voy a leer algunas de los comentarios de las personas que están conectados con nosotros. Entonces, por ejemplo, Germán nos dice que desde la publicación de los procesos de telepráctica, evidenciando las desventajas en el proceso de comunicación, podría generarse una solicitud de crecimiento de cobertura a los medios nacionales. ¿Mm? Euder también nos dice que efectivamente hay que cuestionarse el acceso a Internet, ¿no? O incluso el acceso a una red telefónica o un computador. ¿Mm? Entonces, es un poco ver cómo, digamos, si eso se implanta, cómo se podrían, digamos, solicitar a través de la evidencia científica, de la eficiencia de los procedimientos y Sí. demás, como una mayor inversión en, en estas telecomunicaciones. Un poco la pregunta, ¿sí lo podemos hacer desde nuestro ejercicio? ¿Podemos hacer ese tipo de solicitudes? Yo creo que como ciudadanos, pero ¿tú qué opinas, profe? Sí lo podemos hacer, como lo hemos hecho todo en la vida. O sea, cuando empezó la fonoaudiología también nos tocó empezar a abrir los campos. Aquí también los tenemos que empezar a abrir. Lo importante es que estemos todos unidos y cohesionados y que lo podamos llevar todos desde el mismo punto. O sea, es muy importante la parte gremial. Esto es un capítulo más de la fonoaudiología y tenemos que asumirlo como un capítulo más y tenemos que asumirlo, tenemos las leyes, hay países que no tienen leyes de telesalud y que están cogiendo 2 o 3 artículos de la Constitución, más la ley que tiene que hablar de telecomunicaciones que la podemos, perdón, y que la podemos aplicar a esto de la práctica en fonoaudiología, la telepráctica, que desde las comunicaciones tenemos eso y lo podemos aplicar. Esa dificultad no la tenemos en Colombia, nosotros somos bendecidos en ese sentido porque tenemos la normatización, tenemos que leerla, la tenemos lista, están saliendo ya muchas resoluciones para la implementación. Entonces tenemos es que apropiarnos de esa implementación y nosotros mismos como fonoaudiólogos estar al frente de ese proceso. O sea, si nosotros no estamos al frente de nuestros mismos procesos profesionales, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Nadie conoce más nuestro ejercicio profesional que nosotros. Entonces, sí lo podemos hacer y lo podemos hacer desde nuestro mismo ejercicio profesional.
Y es muy importante que estemos muy, muy metidos en todo este proceso de reglamentación, de normatización y demás, porque ahorita se está dando mucho empuje a todo lo que tiene que ver con las TIC y ahí tenemos que estar. Y ahí nosotros tenemos que estar porque tenemos dos procesos claves y claros. Tenemos salud y educación. Y eso nos hace que nuestra profesión marque la diferencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que estar y ahí tenemos que luchar. Tenemos que pensarla, tenemos que organizarnos, tenemos que tener unos líderes y tenemos que aprender a seguir esos líderes muy bien y a aportar en esos líderes. A veces nos quejamos de que no hacemos muchas cosas, pero tampoco estamos al frente haciéndolas. Entonces, nos toca también hacerlas y el poder aplicar, digamos, a todo lo que se va a venir ahora con todas estas nuevas reglamentaciones y propuestas que se hacen porque estamos ahí. Tenemos las leyes, tenemos la disposición, ustedes son chicos jóvenes que están con todo el impulso para poder abrir este nuevo campo de ejercicio profesional. Entonces necesitamos realmente es hacer la implementación. Sí lo tenemos todo y me parece que sí lo podríamos hacer. Bueno, profe, gracias. Yo creo que por el momento hay que cerrar este espacio. Yo creo que esto amerita una segunda parte, un continuará. Creo que son muchos los temas que hay que discutir al respecto y sobre todo creo que es demasiada la influencia o el impacto que puede tener en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de internacionalizar, pues, digamos, nuestro ejercicio como fonoaudiólogos colombianos, ¿no? Sin lo que implica, por ejemplo, un traslado a otra ciudad, a otro país y demás. Hablamos de todas esas, de romper esas fronteras también. Me disculpo, también de todos, de llegar a esas poblaciones que, no, a veces el fonoaudiólogo se convierte como en un privilegio más, ¿no? Porque muchas veces estamos localizados en las ciudades y eso es algo que no podemos negar y poder por este medio alcanzar a todas esas poblaciones que necesitan un fonoaudiólogo, ¿sí? Que se cree esa necesidad. Entonces es un beneficio tanto para nosotros como profesionales, pero también para la gente que necesita un bienestar comunicativo. Entonces, profe, como te digo, es un tema extremadamente importante. Como tu estudiante te agradezco por haber puesto el pecho para que continuáramos nuestras prácticas virtuales. Sé que muchos en su momento no estuvimos de acuerdo, sé que fue un proceso de trabajar constantemente, porque era trabajar, digamos, en contra muchas veces de querer hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es lo más difícil. Y creo que al menos en la universidad, haber continuado con la práctica totalmente virtual, sentó un precedente y creo que es de esas experiencias de estos últimos meses que debemos partir para fundamentar este ejercicio que ya hemos visto a lo largo del conversatorio. Nos abre muchísimas puertas y muchísimas posibilidades, ¿sí? Más allá de pronto crecimiento profesional, el hecho, todas las herramientas virtuales que hay para trabajar con los niños es una cosa lindísima e impresionante, ¿no? O sea, yo me quedo atónita con todas las cosas que uno puede hacer con los chicos por estos medios virtuales. Entonces, creo que por el momento hay que cerrar el espacio. Nuevamente te agradezco por lo que ya te he agradecido y por estar en este espacio con nosotros y compartir tu experiencia. Les agradecemos a todos los que pudieron conectarse a este en vivo. Esperamos que haya sido de provecho, que tengamos un poco más claro en qué marco legal, sobre todo, nos estamos desenvolviendo. Creo que es algo muy importante y que es de rescatar también la importancia del ejercicio ético en estos entornos virtuales. Entonces, profe, no sé si tienes algo más que agregar o vamos por finalizar. No, imagínate, hablé todo el tiempo. Darte las gracias a ti, a todos los de Acefono, a todos los que estuvieron aquí, a los que no estuvieron, porque también antes de empezar me mandaron algunos mensajes que no podían estar, pero que desearían hacerlo, la verdad, les agradezco enormemente, mil abrazos, cariño, es algo que hago con muchísima pasión, muchísimo amor, y que definitivamente veo que ustedes lo están recibiendo de la mejor manera y eso es una muy linda forma
de que podamos trabajar todos muy unidos y como personas, como colegas y como profesionales y como líderes de ciertos procesos que ahí vamos a ser muchos líderes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escucharme, por regalarme estos minutos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias a ti también por este espacio. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias a todos. Chao. Ahora me tienes que decir cómo cuelgo. No, profe, ya, yo la finalizo, no te preocupes.